Listo, bueno, entonces el tema de hoy es familia cristiana y su dignidad. Es la segunda charla que damos de tema específico de matrimonio, listo. El objetivo de la charla es mostrar la dignidad del matrimonio cristiano. Ese es el objetivo sencillito de la charla. Bibliografía. Mostrar la dignidad del matrimonio cristiano. Bibliografía. ¿Ustedes saben lo que es la teología del cuerpo? ¿No? ¿Saben lo que es la teología del cuerpo? Son una serie de catequesis que hizo Juan Pablo II en los años 80, desde el 79 como hasta el 83, hablando de lo que es el cuerpo humano, de lo que es la sexualidad humana, de lo que es la familia humana. Entonces, de la teología del cuerpo sale de la audiencia general del 8 de abril de 1981, él tuvo una audiencia que habló de la dignidad del matrimonio y la familia. No, para que ustedes lean para profundizar un poquito más. Mejor dicho, ¿de dónde sale esta charla? Sí, para que usted pueda... Audiencia general del 8 de abril de 1981, el tema que dio, la catequesis que dio se llama La dignidad del matrimonio y la familia. De ahí sacó todo. Un pedacito. 8 de abril de 1981. Juan Pablo II, amigo. También, que como Dios, hagamos silencio, por favor. Del Concilio Vaticano II, de la Constitución Gaudium et Spes, parte 2, capítulo 1, o el numeral 47, para que se encuentre más fácil, se llama Dignidad del matrimonio y la familia. Concilio Vaticano II. Es que el Concilio Vaticano II tiene constituciones, ¿cierto? Hay unas más importantes que otras. Una constitución se llama Gaudium et Spes. Bueno, Gaudium et Spes, la parte 2, capítulo 1. O sea, la Gaudium et Spes tiene parte 1, parte 2 y parte 3, creo. Y en la parte 2, el capítulo 1. O el numeral 47 y siguientes. Se llama Dignidad del matrimonio y la familia. Ya adicional también de la Humane Vitae o de la Casti Connubii, también pueden ahí buscar un poquito sobre lo que es el matrimonio cristiano. La Humane Vitae, ¿de quién? ¿Y la Casti Connubii? Pío XI. Y también Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1603 al 1605. Ah, también, pero como la básica. ¿Cómo? 1603 al 1605. ¿Quién como Dios? No hablemos todos al tiempo. ¿Cómo? Numerales 1603 al 1605. O sea, después del 1603 viene todo lo que es el matrimonio, pero pues para esta parte de familia cristiana y su dignidad, 1603 al 1605. Listo. Si uno lee las dos bibliografías que les di primero, la audiencia de Juan Pablo II y la del Concilio Vaticano II, son lecturas muy corticas. Se demoran unos 15 minutos haciendo las dos lecturas, son muy buenas y nos amplían un poquito más la visión de lo que es la familia cristiana y por qué su dignidad. Listo. Bueno, ahora sí. ¿De dónde nace la charla? ¿Cuál es el origen de esta charla? Esta charla nace viendo cómo el matrimonio cristiano se ha desfigurado totalmente. O sea, el matrimonio cristiano como Dios lo creó, como fue pensado por Dios, ha sido totalmente desfigurado, sobre todo en los últimos años. ¿Por qué? Pues por pseudoreligiones que ya nos dicen pues que el matrimonio puede ser de cualquier manera, pseudopolíticas también, vemos que los diferentes gobiernos sacan políticas que hacen del matrimonio cualquier cosa, ¿cierto? También la cultura, muchas culturas que han desvirtuado el matrimonio como Dios quiere. También el orden jurídico y el orden civil. Por ejemplo, el matrimonio homosexual, adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, etcétera, etcétera. Y también los medios de comunicación. Los medios de comunicación también han influido en que lo que era el matrimonio como Dios lo creó se haya desvirtuado totalmente. Más o menos en la década de los 60,
en la década de los 60 inicia un plan organizado para destruir el matrimonio y la familia. En los años 60, cuando empieza pues a darse como la libertad sexual, todo esto, entonces empieza a hacerse como un plan para destruir la familia. ¿Por qué se dice que es un plan? Porque si uno empieza a mirar todo lo que ha ido sucediendo, nos damos cuenta que lentamente nos fueron sumergiendo a lo que estamos hoy en día. En los años 60 pues no había divorcio, no había matrimonio homosexual, no había aborto, no había nada de esto. Entonces lentamente nos fueron llevando hasta lo que tenemos hoy en día, donde estamos en una realidad donde la familia está totalmente desvirtuada, destruida. ¿Cuáles eran como los principales puntos de este plan? Primero, el control de la fertilidad, o sea, que controlar la fertilidad en los seres humanos, voluntariamente o involuntariamente. Voluntariamente, hacer que las mujeres planifiquen; involuntariamente, esterilizarlas por medio de cirugías pues sin su consentimiento, o por productos que ya vienen con estos esterilizantes. ¿Voluntariamente cuál es la otra? Involuntariamente, o sea, voluntariamente cuando la mujer libremente dice yo quiero planificar; involuntariamente cuando la mujer sin darse cuenta la operan, le ligan las trompas o cualquier otro procedimiento. Liberación del aborto. La liberación del aborto también es una forma de ir destruyendo la familia. Así lo da Carlos también. Hazlo bien. Bueno, hágale pues. Descontrol de la fertilidad, ya sabemos, hacer que las mujeres planifiquen, ¿no? Voluntaria o involuntariamente. Liberación del aborto, también es una forma de destruir las familias, porque pues, si no tenemos hijitos, si los estamos asesinando. Educación sexual en los colegios, también esto es una forma de destruir la familia, porque en los colegios, ¿qué les está enseñando? Liberación del aborto. Y la segunda, educación sexual En los colegios. La cuarta, esterilizaciones. La quinta, el divorcio. La otra es esterilización y la otra es Divorcio. Otra es la reestructuración de la familia. ¿Cómo es la reestructuración de la familia? Pues que ya la mujer trabaja, la mujer no está pendiente de los hijos en la casa, que hay matrimonios del mismo sexo, que hay un libertinaje sexual, entonces que el esposo por fuera de la casa puede hacer lo que quiera. Todo esto hace parte de la reestructuración del matrimonio. Y también, pues esto que sucedió en los años 60 fue como motivado por los poderes económicos, ¿sí? Poderes económicos muy grandes, por ejemplo la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, Procter & Gamble, muchas organizaciones están detrás de todo esto. Y también el marxismo y el socialismo, el comunismo, todo lo que deriva de Marx, tiene el mismo ideal: destruir la familia. ¿Rockefeller y cuál es la otra? Fundación Ford, Procter & Gamble. Bueno, eso en Estados Unidos, también hay en Asia, también hay otros poderes económicos que quieren destruir la familia, Y también el marxismo. ¿Cómo? ¿Leninismo también? Sí, sí. ¿Qué es lo que sucede? Para Marx hay una lucha de clases, ¿cierto?, entre los burgueses y el proletariado. El proletariado son los trabajadores y los burgueses son los dueños del capital. Entonces él dice que esta lucha nunca se va a acabar porque desde los hogares, desde las familias, tenemos esta misma imposición de una clase burguesa, que es el hombre, que oprime a la mujer y a los hijos, y entonces hasta que no se acabe esta división desde el mismo hogar, no se va a poder reestructurar la sociedad. Entonces por eso para Marx es tan importante destruir las familias. Por eso es que el comunismo, aparte de que es ateo y de que va en contra de nuestras creencias, es un veneno terribilísimo, porque siempre tratan de destruir la familia. O sea, para ellos lo más importante es destruir la familia para así poder reestructurar la sociedad. Por eso es tan peligroso pues todos estos gobiernos de izquierda y todo esto que está entrando en Latinoamérica, porque ellos lo que quieren en el fondo es esto:
Y usted ve que donde hay un gobierno de izquierda siempre hay leyes a favor del matrimonio homosexual y leyes en contra de la vida, el aborto, la eutanasia, todo esto. ¿Quién como Dios? Bueno, como yo les dije anteriormente, estas cosas fueron entrando gradualmente, lentamente. Por ejemplo, ¿qué fue lo primero que entró en contra de la familia? El divorcio. El divorcio, ¿cierto? Anteriormente no se permitía que las personas se separaran. ¿Qué fue la primera ley que entró en contra de la familia? El divorcio. Después, ¿qué fue entrando lentamente? No, metamos el aborto. Después, ¿qué van a meter en el futuro? O que ya estamos a puertas de que lo metan, el matrimonio homosexual, la adopción de niños por parejas del mismo sexo, etcétera, etcétera. Lentamente nos vamos sumergiendo más y más y más en una cultura que ataca a la familia. ¿El problema cuál es? Que la gente nos va metiendo tan suavemente que cuando uno va a despertar ya tiene el agua hasta el cuello. Es como dice siempre, que ¿cuál es la mejor forma de cocinar un sapo vivo? Pues irle subiendo lentamente la temperatura al agua. Si tú metes un sapo en una olla y pones la temperatura súper alta, el sapo salta. Pero si tú le vas subiendo gradualmente, el sapito se va acomodando hasta que se da cuenta, el agua está hirviendo y el sapito se muere. Entonces, eso es lo que están haciendo con nosotros. Lentamente nos van metiendo leyes, nos van cambiando las cosas para que cuando nosotros querramos despertar, ya no podamos hacer nada. Por ejemplo, ahora, si uno quiere hablar en contra del matrimonio homosexual, ¿cómo lo tildan a uno? De homofóbico. Si uno quiere hablar en contra del aborto, ¿qué le dicen a uno? Que está cortándole las libertades a las mujeres. Entonces, porque ya nos tienen sumergidos en esta cultura, ¿listo? Bueno, eso es como el origen de la charla, ¿cierto? O sea, no es lo que ustedes van a dar en el retiro, no. Es como para que ustedes tengan un conocimiento amplio de dónde nace la charla y por qué es necesario que nosotros concienticemos a la persona que viene al retiro de que la familia cristiana tiene una dignidad y que tenemos que rescatársela nuevamente. Cuando uno va a dar una charla, uno tiene que saber mucho más que lo que va a decir. Uno tiene que saber mucho más que lo que va a decir y no decirlo todo. No decirlo todo porque uno va a aburrir a la gente. Pero si por allá alguien le levanta la mano, ¿y por qué? ¿Y de dónde viene eso? Entonces uno le da la respuesta. No, hermano, mira que es que el marxismo y no sé qué, y que Hegel y que no sé cuántas, y que tal libro y que tal otro. Entonces uno puede como defenderse. ¿Listo? Bueno, ¿quién como Dios? Hay que llevar al chofer. La dignidad de la familia se deriva de la dignidad del hombre. O sea, ¿de dónde viene la dignidad de una familia? Se la da la dignidad que tenemos nosotros los seres humanos. Una preguntita acá, ¿ustedes saben qué es dignidad? Una grandeza. La grandeza, realce, excelencia, ser merecedor de algo, ser merecedor de algo. Esta es la dignidad. Entonces, el ser humano... ¿Cómo? ¿Perdón? Bueno, la dignidad de la familia se la dan los seres humanos. Es una institución de seres humanos. Y como nosotros los seres humanos tenemos una dignidad por ser imagen y semejanza de Dios, pues todo lo que nosotros hagamos va a tener una dignidad también cuando está hecho en los planes de Dios, cuando está hecho de acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces, ¿de dónde viene la dignidad de nosotros los seres humanos? Viene de Génesis 1:26, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. De toda la creación, de todo cuanto existe, la única criatura que tiene dignidad en sí misma somos nosotros los seres humanos, somos nosotros. Ninguna otra criatura tiene dignidad por sí misma. Por ejemplo, un animalito es muy lindo, es muy bello, pero él no tiene dignidad. Él no tiene dignidad, porque nosotros inclusive sacrificamos los animales para comernos, para alimentarnos, para utilizar su piel, etcétera, etcétera, porque los animalitos como tal no tienen dignidad. Cosa diferente que tenemos que cuidar la naturaleza, sí, pero como tal ellos no tienen dignidad. La dignidad únicamente la tiene el ser humano por ser creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Si hay alguna duda, alguna pregunta, levanta la mano. Entonces la dignidad nos la da el ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Al crear Dios a Adán, pues él logró esto, darle dignidad a un hombre, a una criatura hecha por él mismo. ¿Qué pasó cuando fue creado Adán? ¿Qué pasó con él? ¿Cómo se sentía él en el paraíso? Solo. ¿Por qué se sentía solo? Si tenía animalitos, si tenía plantas, si tenía ríos, mares, etcétera, etcétera. ¿Por qué él se podía sentir solo? Bueno, él se sentía solo porque si nosotros nos ponemos a mirar,
En cuanto a corporeidad, él podría decir, bueno, yo me parezco a este simio, o yo me parezco a este porque tengo dedos, tengo manos, etcétera, etcétera, ¿cierto que sí? En cuanto a corporeidad, él podría decir, me parezco, pero al ser hecho a imagen y semejanza de Dios, él estaba dotado de algo que los animales no tenían, era su alma, ¿cierto? Entonces, él se sentía solo porque veía que en toda la creación no había nadie como él era único dentro de toda la creación. Por eso, Juan Pablo II en la teología del cuerpo a este hecho de que Adán se sienta solo lo llama la soledad originaria. Es el decir, vea, yo tengo un cuerpo, ¿cierto? Tengo piel, tengo un cuerpo material. Los animales también tienen cuerpo, pero no nos parecemos. Entonces Adán llega a la conclusión de que él está solo. ¿Quién lo llamó? Juan Pablo II en la teología del cuerpo llama esto la soledad originaria. El Adán sentirse solo en medio de la creación. Sentirse solo es una soledad originaria, porque él es único que tiene alma, único que es imagen y semejanza de Dios. Entonces todos los demás animalitos serán muy bonitos, pero él con ellos no podía entablar una relación porque no tenían esa misma dignidad que él tenía. Soledad originaria. ¿Cómo? No tenían la razón los animales. Ni razón, ni alma, ni mucho menos. Entonces, ¿Dios qué dice? Vamos a hacerle una ayuda idónea a este hombre. Y de la costilla de Adán saca a Eva, Génesis 2:22. Génesis 2:22. De la costilla de Adán saca Dios la ayuda idónea para el hombre, para el mismo hombre, que es Eva. Y sigue diciendo el relato bíblico, Génesis 2:24. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y los dos llegan a ser una sola carne. Por eso el hombre deja a padre y madre y se une a su mujer, para hacer los dos una sola carne. Juan Pablo II, cuando hace la explicación de la teología del cuerpo, Entonces, ¿Génesis qué? 2:22, se llama teología del cuerpo. ¿Cómo? 2:22 la de la ayuda idónea y 2:24 la de por eso dejará al hombre a su padre y a su madre. Listo. Todo el relato del Génesis del 2. Bueno, ¿quién como Dios? Bueno, Juan Pablo II llama a toda su reflexión antropológica teología del cuerpo. ¿Por qué la llama teología del cuerpo? Porque él llega y dice, mire, del cuerpo del hombre y de la mujer podemos reflexionar, podemos hacer teología, hablar de Dios. Entonces, él empieza a decir, mire, cuando Adán se reconoce a sí mismo, su cuerpo, y Eva se reconoce a sí misma, se dan cuenta que son diferentes. Son diferentes, en el mismo cuerpo ya se expresa una diferencia, pero también se da cuenta que hay una complementariedad, que están llamados a unirse. En sus mismos órganos sexuales puede reconocerse que están llamados a unirse, a la unión, a la unidad. Entonces, Juan Pablo II dice pues que cuando Adán y Eva se dan cuenta de esto, reconocen que en el cuerpo hay un significado esponsalicio. ¿Qué es este significado esponsalicio? Hay un llamado a unirse, a ser una sola carne, porque son totalmente diferentes. ¿Cómo? A unirse, están llamados a unirse y hay un significado esponsalicio. Dentro del cuerpo hay un significado esponsalicio. O sea, desde que Dios nos creó, nos llamó para unirnos con otra persona que es diferente a nosotros, pero con la cual nos complementamos. Porque Adán veía, yo no soy igual a Eva, pero se unieron. Y hasta Adán dice, esta sí es carne de mi carne, porque verdaderamente se reconoce que con ella puede haber una unión perfecta, diferente a cualquier otra unión. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Por qué? ¿Muy enredado? Muy rápido. Bueno, entonces, recapitulamos. Bueno, entonces, mire, sencillo. Dios crea a Adán, ¿cierto? Lo coloca en el mundo.
Adán, ¿cómo se siente? Solo. Dice, vea, aquí de todo lo que hay, yo no me puedo unir con nadie. No me puedo unir porque tenemos carne, tenemos de pronto una naturaleza que se asemeja porque es corpórea, ¿cierto? Tenemos piel, tenemos huesos, etcétera, etcétera, pero nos falta algo. A mí me diferencia algo de los animales, que yo soy imagen y semejanza de Dios, yo tengo alma. Listo. Eso se llama la soledad originaria según la teología de Juan Pablo II. Igual no necesitan aprenderse los nombres, sino reconocer, o sea, toda la reflexión teológica que hay con respecto a esto. Entonces, Adán se reconoce solo. ¿Qué hace Dios? Dios le dice, te voy a hacer una ayuda idónea. ¿Y de dónde saca la ayuda idónea? Del mismo Adán, de la costilla. De su misma costilla le saca una ayuda idónea. Cuando Adán reconoce a Eva, ¿qué dice? Esta sí es carne de mi carne. ¿Pero son iguales? No, son diferentes. Son diferentes. Inclusive cuando ellos están en el paraíso antes del pecado original, ¿ellos sentían vergüenza? No sentían vergüenza. Ellos se miraban tranquilamente y no sentían vergüenza. ¿Ustedes saben por qué no sentían vergüenza? Porque no había pecado y porque cuando Adán miraba a Eva, la miraba con un amor puro y transparente. Después del pecado original, ¿cómo miraba Adán a Eva? Con deseo, con lujuria. Por eso ya Eva se sintió mal y decidió taparse. Listo. ¿En qué más íbamos? No, hasta ahí nomás hemos visto, ¿cierto? Hasta ahí vamos. Bueno, ¿quién como Dios? ¿Quién es el creador de la comunidad conyugal? O del amor esponsal, o como lo queramos llamar, o del matrimonio. ¿Quién es el creador? Dios mismo. Que les dijo en el Génesis 2:24, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos llegan a ser una sola carne. Bueno. Bueno, hay dos relatos de la creación. Hay dos relatos de la creación. ¿Usted ha visto? Hay dos relatos de la creación de Eva y de Adán. Pero en el Génesis 1:28 dice, Dios los bendijo. Bueno, listo. Y llegará a ser los dos una sola carne. Uno solo. Bueno, ¿quién como Dios? Bueno, entonces Dios es el que funda y crea y le da sus leyes a esta unidad conyugal. Es Dios el que crea el matrimonio, es Dios el que pone las leyes con las cuales se deben de regir los matrimonios. Porque es que el matrimonio no es una creación humana, es una creación divina. Porque fue Dios el que dijo, sean una sola carne, y también el que los bendijo y les dijo, creced y multiplicaos. Es Dios el que se inventó el matrimonio. Y por esto mismo, es Dios el que pone sus leyes. Por lo tanto, un matrimonio no depende de las decisiones humanas, porque Dios fue el que lo creó. Entonces, nosotros no podemos decir qué es un matrimonio. Eso no nos corresponde a nosotros, porque Dios fue el que lo creó y dijo que era un matrimonio. Era la unión de un hombre y una mujer que se hacían una sola carne. Por ende, leyes como las que estamos viendo hoy en día, donde permiten que dos hombres sean matrimonio, dos mujeres, que una mujer y un caballo, que una mujer y un gato, que un hombre y un perro. Inclusive hay países donde están pidiendo que un hombre se case con un androide, con un robot. Pero están usurpando el lugar de Dios, porque es que ellos no se inventaron el matrimonio. En Europa, en Japón. Sí. ¿Quién como Dios? Bueno, cuando un hombre y una mujer se hacen una sola carne, de acuerdo al plan de Dios, se hacen una familia con dignidad, una familia cristiana. Cuando un hombre y una mujer, de acuerdo al plan de Dios, cuando contraen matrimonio según las leyes de Dios, se hacen una familia cristiana, una familia con dignidad. Como quien dice, cuando tú vives en gracia de Dios, vives con dignidad, ¿cierto? Cuando uno no está en pecado mortal, cuando uno tiene su corazón limpio, su corazón puro y abunda la gracia de Dios, está viviendo con dignidad, como hijo de Dios. Y cuando tú tienes un matrimonio de acuerdo a las leyes de Dios, de acuerdo al plan de Dios, en una unión sacramental, estás elevando tu matrimonio a una familia con dignidad, una familia digna, una familia cristiana.
Cuando de pronto una pareja se va a vivir y no lo hacen de acuerdo al plan de Dios, pero ellos se arrepienten y se casan, están elevando su unión a una dignidad mucho mayor, porque están dignificando la relación. Es correcto. La dignidad que merecemos todos los hijos de Dios. Cuando uno anda en pecado mortal, uno no está actuando de acuerdo a su dignidad de hijo de Dios. Porque al ser uno hijo de Dios, uno reconoce que yo soy demasiado importante para andar por ahí pecando, para andar masturbándome, para andar emborrachándome, para serle infiel a mi esposa. Cuando uno reconoce su dignidad de hijo de Dios. Una pareja en unión libre no es una familia con total dignidad. No tienen toda la dignidad. Pero sí hay algo. Hay alguito porque son hijos de Dios. Si son bautizados, ¿no? Porque hace 8 días Carlito les hablaba de eso, ¿cierto? De lo que es criatura de Dios, hijo de Dios. ¿No les dijo? Él me dijo que sí. Bueno, por ejemplo, una persona que es bautizada es hijo de Dios, ¿cierto? Y tiene dignidad. No necesita copiar John Jairo. ¿Cierto que sí? Una persona que no es bautizada, ¿qué es? Una criatura de Dios. Pero no es hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Si 2 hijos de Dios se van a vivir juntos sin una unión sacramental, no están viviendo de acuerdo a su dignidad, ¿cierto que sí? Pero cuando ellos deciden, vamos a casarnos, vamos a recibir el sacramento completo, ahí están elevando su unión a una dignidad, dignificando su relación, exactamente. Pero natural a algo sobrenatural. Exacto. Hasta ahí, bien, ¿cierto? Listo. Ahora sí. Entonces, una familia cristiana tiene una dignidad porque le viene de Dios, ¿cierto? No, estamos recapitulando. Es lo que ya dijimos. O sea, una familia cristiana, un hombre y una mujer bautizados, son hijos de Dios con una dignidad muy alta porque están en gracia de Dios, se casan, forman una familia con dignidad, una familia cristiana. ¿Cierto que sí? Listo. Hasta ahí vamos muy bien. Cuando Adán creó a Eva, ¿de dónde la sacó? De la costilla. ¿Por qué no la sacó de la cabeza? Porque no quería que fuera superior. ¿Por qué no la sacó del talón? Porque no quería que fuera inferior. La sacó de su costado para que fueran iguales en dignidad. En dignidad. Iguales en dignidad. Porque hay algo que es que nosotros somos diferentes. Ya lo vimos en Adán y Eva. Somos un hombre y una mujer, son diferentes. Físicamente, espiritualmente, intelectualmente, psicológicamente. En todo somos diferentes. Somos totalmente diferentes. Pero tenemos la misma dignidad. Igualmente dignos, pero diferentes. Pero lo bonito es que en esta diferencia que nosotros tenemos, nos complementamos. Nos complementamos. Porque lo que le falta al hombre se lo da la mujer. Y lo que le falta a la mujer se lo da su esposo. ¿Cierto que sí? Por ejemplo, un hombre que es demasiado acelerado, la esposa es un poquito más centradita y lo trae como al punto medio. ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Una mujer que de pronto, un hombre que de pronto no es demasiado artístico, demasiado detallista para las cosas. ¿Quién es el que viene a hacer su ayuda? Su esposa, que es más detallista. Por su forma de ser, mujer, va a ser la ayuda idónea para este hombre. Es un complemento perfecto. Dios nos regaló que nos dio la posibilidad de que lo que a mí me falta me lo va a aportar mi pareja. Listo. En el retiro, Carlito suele decir, vea, ¿qué vale más, el hombre o la mujer? Iguales, ¿cierto? Entonces, ¿por qué existe tanto machismo? ¿Cómo? Entonces, ¿por qué hay tanto machismo? ¿Por qué hay tanto machismo si supuestamente somos iguales? A ver, díganme ustedes. Porque hemos sido criados así, Como una cultura, nos fueron enseñando, ¿cierto? Que el hombre es el que manda en la casa. Pero si nosotros miramos el relato del Génesis, del que hemos estado hablando, no tiene por qué ser esto, porque somos iguales en dignidad. Fuimos creados, las mujeres fueron creadas
de la costilla de Adán, de su costado, por lo cual somos iguales. Pero de este machismo donde el hombre quiere pisotear a la mujer, oprimirla, tenerla rendida a sus pies, ¿qué nació? Algo peor, que es el feminismo. ¿Y qué es el feminismo? ¿Ustedes saben el feminismo? La liberación de la mujer. La liberación de la mujer. ¿Pero qué busca el feminismo? Que las mujeres sean iguales a los hombres. Que sean iguales a los hombres. En el fondo, las mujeres, ¿qué quieren? No, en el fondo el feminismo radical, ¿qué quiere? Que las mujeres sean iguales a los hombres. Inclusive el feminismo más radical, ¿qué dice? ¿Qué es lo que diferencia a un hombre de una mujer? La maternidad. La maternidad es lo que diferencia a un hombre de una mujer. Porque mientras un hombre puede tener relaciones libremente y no tiene que cargar en su cuerpo con un bebé por 9 meses, después tener que criarlo, la mujer sí. La mujer no puede gozar libremente del sexo porque se va a embarazar y tiene que llevar 9 meses con su bebé en el vientre, después tiene que alimentarlo, cuidarlo. Entonces, si los dos están en una posición laboral, pues la mujer tiene que retirarse para poder dedicarse a sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que diferencia al hombre de la mujer? La maternidad. Por eso el feminismo está en contra de la maternidad. El feminismo está en contra de la maternidad de las mujeres, porque dice es que eso es lo que diferencia a un hombre de una mujer. Inclusive en Inglaterra las feministas más radicales están pidiéndole al gobierno que financie investigaciones de matrices artificiales. Entonces, muy sencillo. Yo quiero tener un bebé, pero soy mujer, quiero tener un bebé. Simplemente consigo un esperma, coloco mi óvulo, lo implantamos en una matriz artificial y a los 9 meses lo reclamo. Y así no va a haber diferencias entre hombres y mujeres. Y ellas piden que todo esto lo financie el gobierno. ¿Cómo? Eso, noticias católicas, así, prensa, Infocatólica, de Religión y Libertad. Hay muchas partes donde usted puede buscar eso. No, y miren, las feministas, ¿qué es lo que buscan siempre? Es eso. Y las feministas están en contra de la maternidad. Para ellas, el hombre esclaviza a la mujer por medio de los hijos, por medio de los embarazos. Es la forma en que el hombre esclaviza a la mujer. Eso es lo que piensan las feministas. Entonces, mire cómo lentamente, muchas veces pues el problema empezó con los hombres, que empezamos a abusar de las mujeres y a explotar de ellas, pero surgió un movimiento todavía mucho más agresivo y más fuerte, que son estos movimientos feministas que están en contra de la misma mujer. Porque, ¿qué hay más natural para una mujer que ser madre? Eso es lo más natural, si su propio cuerpo fue diseñado para eso, para la vida. Y las feministas están en contra de todo lo que tenga que ver con maternidad, porque ellas dicen que esto es lo que nos está diferenciando entre el hombre y la mujer. Y la naturaleza, como Dios la creó, todo esto se desordenó por culpa de nuestro pecado y por culpa de todos estos movimientos que están pues desvirtuando. Inclusive hoy en día las mujeres, ¿qué quieren hacer? Lo mismo que los hombres, ¿no? Si mi esposo se emborracha, pues yo también voy a llamar a mis amigas y me voy a ir. ¿Cierto que sí? Sí. Sin decir que o me consigo otro, si él me la juega, pues yo también se la juego, ¿y qué? Y aquí los dos somos iguales y no sé qué. ¿Cómo? Eso es lo que quiere, o sea, a las mujeres solamente les faltaría, las feministas solamente les faltaría eso, que orinar paradas. También venden productos para eso. Para orinar, para que las mujeres puedan orinar de pie. ¿Quién como Dios? Entonces nos damos cuenta que ¿quién como Dios, muchachos? Todos estos movimientos van en contra del matrimonio, de lo que Dios quiso del matrimonio, porque es que en el matrimonio yo como hombre tengo unas capacidades, una forma de hacer con la cual yo aporto al matrimonio, y la mujer tiene otras propiedades, otras cualidades con las cuales ella enriquece el matrimonio, pero todas esas ideologías están desordenando las cosas. Entonces ya en un hogar no hay quien cuide de los hijos, en un hogar ya no hay quien ejerza autoridad, porque el hombre no está en la casa, el hombre está en la calle borracho, y la mujer ¿dónde está? Tratando de imitar al hombre. Entonces, ¿los hijos cómo crecen? Solos, abandonados, nadie ejerce la autoridad en un hogar, porque se desvirtuó todo lo que Dios había creado, se desvirtuó la naturaleza del matrimonio y la dignidad del matrimonio se pisotea con todas estas cosas que hacemos. Materialismo, todo esto hace que el hogar se destruya. Pero Dios quiso que la mujer fuera la ayuda idónea del hombre, porque se dio cuenta que el hombre solo no era capaz.
Y lo mismo la mujer sola tampoco es capaz de sacar un matrimonio adelante, de sacar unos hijos adelante. Necesitamos de nuestras esposas y las esposas necesitan de sus maridos para poder tener un matrimonio, un hogar como Dios quiere. Pero cada uno en su punto, en su lugar. Inclusive el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 1605, hace referencia nuevamente de esto, de ser una sola carne, de complementarnos, de que somos personas que nos unimos y con nuestras virtudes logramos formar un hogar. Listo. En un hogar cada uno tiene sus funciones, ¿cierto? Un hombre y una mujer, de acuerdo a lo que Dios nos dio, de acuerdo a cómo nos creó, tenemos unas funciones específicas para el hogar, específicas. De esto vamos a hablar en otras charlas. Pero sí es importante que uno reconozca esto, que en el hogar tenemos diferentes cosas que aportamos para lograr tener un matrimonio cristiano. ¿Quién trajo la Biblia? A ver, saquemos la Biblia y busquemos Efesios 5:21 y siguientes. ¿Perdón? Expresen su respeto a Cristo, siendo unidos los unos a los otros. Palabra de Dios. 5:21 al 13. 5:21 me dijo. 5:21, sí señor. Dime. Al 23. Ya bueno. Expresen su respeto a Cristo, siendo sumisos los unos a los otros. Sométanse así las esposas a sus maridos, como al Señor. Entonces, a ver, mujeres, ¿ustedes se someten a sus maridos? ¿Verdad? Ahí sí, no. Mujeres, ¿ustedes se someten a sus maridos? ¿Sí o no? Sí, seguro. ¿Qué como Dios? A ver, ¿ustedes se someten a sus maridos? ¿Sí o no? Sí. ¿Seguro? Bueno. Cuando estamos en un retiro, ¿qué es lo que piensa la gente del sometimiento? ¿Cómo ven el sometimiento? Como ser la esclava del esposo, ¿cierto? Que el esposo llega a la casa y le pega, hace lo que quiera con ella, si quiere tener relaciones pues las tiene a la fuerza. Ese es el sometimiento que las personas creen que nosotros predicamos, pero no. El sometimiento que nosotros predicamos es de que la esposa sea obediente al esposo y se deje orientar por el esposo, ¿sí? Porque Dios le dio unas capacidades al hombre que le permiten tener más claridad, por ejemplo, para la toma de decisiones, ¿cierto que sí? Por ejemplo, para corregir a los hijos, por ejemplo, para planearse hacia el futuro. Tenemos los hombres una capacidad que Dios nos regaló que nos permite hacer esto, ¿cierto que sí? Pero cuando uno habla de sometimiento en un retiro espiritual, la mayoría de la gente cree que estamos hablando del hombre que es brusco, grosero, atarbán, patán, que quiere mantener a la mujer sumisa, sin permitirle pues desarrollarse profesionalmente, intelectualmente, nada, que le corta las alas. Eso es lo que piensa la gente. Entonces en un retiro espiritual uno siempre pregunta, bueno, mujeres, ¿ustedes son sumisas a sus maridos? Y, no, ¿pero por qué? No, pero ¿cómo se le ocurre? Si es que él es un borracho, si es mala gente, me pega, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿por qué no obedecemos la palabra de Dios? Si es palabra de Dios que dice que la mujer debe someterse al hombre. Y uno hace la explicación de lo que es el verdadero sometimiento. El verdadero sometimiento es que la mujer permita ser cuidada por el hombre, ser protegida por el hombre. Las mujeres por su naturaleza son más frágiles que los hombres, ¿sí o no? Una mujer es más frágil. Aunque es más fuerte, en el fondo es más fuerte, pero tiene una fragilidad. La mujer uno la puede destruir con una palabra, con un detalle, con una grosería. Uno destruye a la mujer porque es frágil. Pero en medio de la adversidad, en medio del sufrimiento, ¿quién aguanta más? ¿El hombre o la mujer? La mujer. La mujer es más frágil, pero es más fuerte. Entonces el sometimiento cristiano es cuando la mujer le permite a su esposo que él sea, ¿cómo? Que él ejerza los deberes como esposo.
que él ejerza sus deberes como esposo, siendo el guardián de su hogar, siendo el defensor de su esposa, siendo el que la protege, siendo el que dirige, el que planea, pero también el hombre hoy en día, pues, no se comporta como un verdadero hombre, ¿cierto que no? Porque el hombre hoy, ¿cómo es? Es borracho, es patán, mujeriego, agresivo. Entonces, este tipo de hombres, ¿qué son? Son unas cabezas locas. Y a una cabeza loca, a una mujer no se le puede someter. Porque ¿cómo te vas a someter tú a tu esposo que despilfarra el dinero, que gasta el dinero con prostitutas, en alcohol? Es imposible tú someterte a un hombre de esta clase. O sea que el sometimiento va hasta determinado límite. Ya cuando Claro. degrada la Cuando el hombre, dignidad no, del ser humano, cuando el hombre desdice de su dignidad de hombre, la mujer no tiene por qué someterse. Dime, Alex. Lo que pasa es que San Pablo aquí habla de eso, o sea, el sometimiento de San Pablo aquí es un sometimiento por amor, o sea, él quise decir por amor, sino que si nosotros, o sea, nosotros en un retiro espiritual predicamos esto y qué es lo que pasa. Cuando hablamos de un sometimiento, pues las personas se ubican en un pasado donde las mujeres eran prácticamente esclavas de los hombres. Y es que sigamos leyendo el texto bíblico, es que falta la otra parte. Dice, el hombre es cabeza de la mujer, pero no una cabeza loca, no una cabeza bien puesta, bien cuerda, que tiene dignidad de hijo de Dios, que no está en pecado mortal. Como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Que la esposa, pues, se someta en todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí está la parte complementaria. O sea, la mujer se somete a un hombre que es capaz de morir a sí mismo. Como Cristo murió en la cruz por la iglesia, el hombre es capaz de morir a sí mismo, morir a su egoísmo, morir a sus deseos exagerados, es capaz de morir a la lujuria. Ese es el hombre al que la mujer debe someterse, el hombre que es capaz de morir a sí mismo por amor a su esposa. ¿Cuál amor más grande que Cristo, que murió por la iglesia? Y es el amor con el cual Dios nos pide a nosotros los hombres amar a nuestras esposas, ser capaces de morir por ellas. Entonces, pues claro, tú como mujer, ¿cómo no te vas a someter a un hombre que está muriendo por ti? Que por amor a ti hace sacrificios. Lo está dando todo, hasta la última gota de sangre. Se sacrifica todos los días por ser mejor, por dejar de ser machista, por atenderte como una reina, por tratarte con amor, con cariño. Pues tú te dejas, ¿cierto que sí? Entonces, el problema de la dignidad cristiana radica allí, cuando hemos desdibujado el papel del hombre y el papel de la mujer. Si nosotros actuáramos verdaderamente, como dice aquí San Pablo en el texto bíblico, si el hombre todos los días muriera a sí mismo, a su egoísmo, a su rencor, a todo lo que él es, por amor a su esposa, pues la esposa se dejaría amar. ¿Cierto que sí? ¿Sí o no, mujeres? ¿Ustedes se dejarían amar de un hombre así, que todos los días está luchando contra su propia voluntad, contra sus propios defectos, para poderlas amar mejor? Ustedes se dejarían amar, ¿cierto que sí? Entonces, ¿el problema dónde está? En que muchas veces nosotros los hombres, por nuestro egoísmo, no tenemos esa capacidad de sacrificio, esa capacidad de renuncia, esa capacidad de entrega. Entonces, cuando el hombre no tiene esta capacidad, la mujer no se va a someter y el matrimonio empieza a andar mal. El matrimonio empieza a vivir como una rueda suelta. ahí es donde se degrada Cada la dignidad quien- del Y allí es cuando el matrimonio degrada su dignidad total. Es bueno hablar de esa parte. Claro, es muy bueno hablar de esta parte. Es que yo leía un día que decía que los matrimonios se acabaron cuando apareció la segunda opción, que era el divorcio. Entonces ya nadie empezó a luchar, sino, "Ay, ya porque me lo van a tener que aguantar si puedo separarme de él, legalmente y por todos los medios que lo puedo hacer". Entonces cuando apareció esa segunda opción empezaron a acabarse realmente los matrimonios. ¿Saben cuándo? Bueno, el matrimonio se empezó a degradar un poquito antes. El matrimonio se empezó a degradar cuando empezó la libertad sexual. Empezó el libertinaje sexual. Con la igualdad de condiciones. Un hecho que marcó fuertemente la destrucción del matrimonio fue la aparición de la píldora anticonceptiva.
Porque anteriormente una mujer, si iba a tener relaciones con un hombre, pues le daba miedo quedar en embarazo, ¿cierto que sí? Entonces la mujer no iba a tener relaciones sino con su esposo cuando se casara. Y el hombre también le daba miedo tener relaciones con las mujeres porque las dejaban en embarazo y ¿qué iba a pasar? Pues le tocaba irse a vivir con ella. Entonces, cuando apareció la píldora anticonceptiva, empezó a degradarse el matrimonio. Porque ya hubo la posibilidad de tener sexo sin ninguna implicación, sin ningún efecto secundario, pues, sin responsabilidades. Inclusive cuando apareció la píldora anticonceptiva, las prostitutas en Estados Unidos empezaron a sacar carteles en contra de la píldora, porque pues decían, vea, ahora todas se van a prostituir y nosotras de qué vamos a vivir. Sí, así pasó, tal cual. Claro, allí empezó a degradarse el matrimonio y la familia, cuando hubo la posibilidad de tener sexo sin consecuencias. Allí empezó a degradarse el matrimonio. Por eso la iglesia siempre que habla, por ejemplo, estos numerales que yo les hablo, siempre habla de esto, de las vías lícitas de las relaciones sexuales, de los hijos como el gran bien del matrimonio, etcétera, etcétera, porque la planificación artificial y todo lo que vaya en contra de los hijos, de la familia, está destruyendo los matrimonios cristianos. Entonces, muchas veces la gente critica a la iglesia porque está en contra de los anticonceptivos, cuando verdaderamente la iglesia reconoce que los anticonceptivos son lo peor que le pudo haber pasado al matrimonio. Después de los anticonceptivos, ¿qué vino? El divorcio. El divorcio. Después del divorcio, ¿qué vino? El aborto. Después del aborto, ¿qué vino? La eutanasia, los matrimonios homosexuales y todo esto porque se fue desvirtuando tanto el matrimonio cristiano. No se le dio su verdadera dignidad que todo, o sea, se puede hacer cualquier cosa. Entonces, una de las grandes raíces fue eso, la aparición de la pastilla anticonceptiva. Fue una de las grandes cosas. Después ya vino el feminismo y todo esto como de la mano. Pero la pastilla anticonceptiva como tal hizo posible algo que las mujeres querían, que era poder tener relaciones sexuales como los hombres sin quedar en el embarazo. Entonces, también es... ¿Cómo? La píldora es como cuando la mujer quería ser igual al hombre. Ajá. Incluso esa libertad que se llevó a un libertinaje. Sí, porque ya la mujer veía que el hombre tenía relaciones sexuales y no tenía que cargar con un bebé en su vientre. La pastilla hizo posible que la mujer hiciera lo mismo que el hombre. Aunque esto saliéndonos un poquito del tema, pero pues vale la pena como tenerlo nosotros presente. No para darlo en la charla de retiro, pero sí como para uno tenerlo presente para saber de dónde empezó a desordenarse todo lo que es el matrimonio como Dios lo quería. Entonces, recapitulando un poquito, estábamos hablando de que el hombre era cabeza del hogar, ¿cierto? Y que la mujer se sometía a la cabeza. Pero siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de cabezas bien puestas, cabezas bien centradas, cabezas que viven el plan de Dios dentro de sus matrimonios, que cumplen con sus obligaciones dentro del hogar. A estas cabezas las mujeres se le pueden someter tranquilamente porque lo que los hombres están buscando es protegerlas, cuidarlas y que sean felices y proteger su hogar. A estas cabezas sí se le puede someter, pero a una cabeza loca nadie se le puede someter. ¿Y un hombre cómo va a ser cabeza de una mujer que no quiere dejarse proteger, que no quiere dejarse cuidar? Tampoco lo puede hacer. Y por eso los matrimonios están en crisis, porque los hombres no están cuidando a sus esposas y las esposas no se están dejando cuidar de ellos. Estamos viviendo roles totalmente diferentes a lo que Dios quería que viviéramos nosotros dentro de nuestros matrimonios. Y así como Cristo es cabeza de la iglesia, la iglesia se somete a Cristo, también dentro de los hogares, pues la mujer debe someterse a su esposo. Muchas veces cuando empieza a meterse todas esas ideologías dentro de los hogares, los hombres llegan a pensar que es que las mujeres no hacen nada en la casa. No, pero es que tan fácil para mi esposa quedarse en la casa con los hijos, ¿cierto? Muchos hombres piensan así, no, pues tan fácil. Yo tengo que salir a trabajar, a conseguir el sustento diario. ¿Cómo? Es que eso es lo que para allá voy. Entonces uno en el retiro, o Carlitos en el retiro siempre dice lo mismo. Bueno, ustedes que los hombres muchas veces dicen que la tarea de la mujer es la más fácil, que es la más sencilla dentro del hogar. Porque se quedan en la casa todo el día, no hacen nada, con los niños, disfrutando de los niños, y el esposo se va a trabajar a la calle, a sufrir, a partirse el lomo para poder traer el sustento a la casa. Entonces Carlitos siempre aprovecha pues para contar la misma historia. No sé si todos ya se la saben o no. No. Bueno, entonces
Resulta que una vez había un hombre que veía que su esposa se quedaba en la casa con los niños, que estaba todo el día allá y que a él le tocaba salir a trabajar, ir a la empresa, trabajar 8 horas, aguantarse los trancones para ir a trabajar. Y él veía que la situación de la esposa era muy fácil, porque ella simplemente era quedarse en la casa y ya, no tenía nada más que hacer. Entonces él un día dijo, no, se fue para el Santísimo y le pidió al Señor, Señor, permíteme que por un día mi esposa y yo cambiemos de papeles, para que ella vea cuán duro me toca a mí y me pueda, pues, me trate con consideración, porque es que a mí me toca muy duro, ahí me toca trabajar, en cambio ella se queda en la casa ya mamando gallo. Señor, por favor, que ella experimente por un día lo que yo tengo que hacer durante todos los días de mi vida. Listo. El hombre se acostó a dormir y al otro día se levantó, cuando se miró en el espejo, ¡ah! Tenía el cuerpo de su esposa. Dijo, gracias Señor que me hiciste caso y ahora mi esposa sí me va a valorar, ahora mi esposa sí va a reconocer cuán duro me toca a mí. Listo, entonces él se quedó en la cama y todo tranquilo. Cuando llegó pues el esposo, ¿y qué hubo? ¿Qué pasó con el desayuno? Y, ay, pero ¿cómo así? Bajó corriendo, preparó el desayuno, se lo dio, ya se sentó que es que a descansar cuando que es que la perro está pitando. Entonces claro, vaya rápido, bañe los niños, despáchelos y mándelos para el colegio. Ya estaba ella ahí tranquila, relajada, cuando se acordó que a mediodía llegaban los niños del colegio, que tocaba tenerles el almuerzo. Entonces empezó a cocinar, bueno, mejor dicho, pues como no sabía, se quemaba de todo, se cortó, bueno, un desastre total. Cuando llegaron los niños del colegio, él pensó que ahora sí iba a poder descansar, pero ¡oh sorpresa! ¿Qué pasó? Las tareas. Entonces no, toda la tarde haga tareas con los niños, allá pues pegada de las tareas. Cuando por fin llegaron por ahí las 7 de la noche y llegó su esposo. Cuando el esposo llegó y vea que es este chiquero, pero mira, no han arreglado nada, mire cómo está la cocina, cómo está la casa, patas arriba, la pobre mujer, y que dónde está mi comida. Bueno, como pudo le hizo una comida y se quedó arreglando la casa, Cuando ya eran por ahí las 10 de la noche, que su esposo estaba viendo televisión allá, ella llegó toda cansada a acostarse y pensó que por fin iba a descansar y toda pues... Mejor dicho, ay, por fin se me acabó el día. Cuando llegó, ella se iba a acostar y llegó el esposo, ¿cómo así que a dormir? Venga para acá, mija. Y vengo a cobrar el débito. Bueno, la pobre mujer toda cansada, dolorida. Imagínese, el esposo no fue tierno con ella, ni preparó el acto, nada. El hombre llegó a lo que iba y la pobre mujer, bueno, se sintió usada, cansada, aburrida. Pero dijo, bueno, gracias, Señor, porque ya se acabó el día, mañana será otro día. Se acostó a dormir y cuando se levantó se miró y todavía tenía el cuerpo de la esposa. Señor, me engañaste, yo te dije que era solo por un día. Y el Señor le dice, mijita, es que anoche quedaste en embarazo. ¿Esto para qué? Para mostrar que el trabajo de ambos vale, que el trabajo de ambos es difícil, que cada uno aporta algo para el matrimonio. Yo como hombre aporto unas cosas, pero mi esposa también. Los dos trabajos son importantes, los dos trabajos son muy valiosos. Un hogar donde no haya una esposa que cuide de los hijos, ¿cómo se vuelve? Un chiquero. Y un hogar donde no haya un esposo que procure los medios económicos para la subsistencia de los hijos, pues también se vuelve un desastre. Entonces, cada uno tiene un papel importante dentro de su hogar. Si nosotros empezamos a tratar de hacer lo que le toca al otro, pues estamos desdiciendo de lo que somos, porque es que Dios no nos dio esas capacidades. Y hay mujeres que son muy berracas para trabajar y que sacan adelante la familia, pero no es lo ideal, ya es algo especial, es algo pues que se sale de la norma. Y pues también hay hombres que son muy buenos para la casa y cuidan los hijos y todo esto, pero también es algo pues como que no es lo ideal. No es lo ideal porque Dios nos dio unas capacidades diferentes para que pudiéramos gobernar nuestro hogar y para que pudiéramos llevarlo a la santidad. ¿Quién como Dios? Bueno, entonces, hasta allí viene la charla de matrimonio cristiano y su dignidad, ¿cierto? Entonces, como vemos, la idea de la charla es mostrarle a los participantes, a las personas, que el matrimonio tiene una dignidad que le viene de Dios, que es una institución creada por Dios, que tiene unas reglas, unos
unos deberes, unos roles de cada uno de nosotros que no son instituidos por los hombres, son instituidos por Dios. Que cuando nosotros no queremos vivir esos roles, empezamos a quitarle dignidad a nuestro hogar, empezamos a pisotear nuestro hogar. Entonces, eso es lo más importante de la charla. ¿Quién como Dios? Bueno, ¿y ustedes saben cuál es la base de la sociedad? Pues la familia. ¿Y por qué las familias están tan tiradas? Por eso, porque no estamos dignificando nuestros hogares. Entonces, nosotros también decimos que somos de Cristo, que no sé qué, pero muchas veces desdecimos de nuestro hogar, le quitamos de dignidad a nuestro hogar, cuando queremos hacer el papel del otro, cuando queremos colocarnos en el papel del otro, o cuando no somos una ayuda idónea, porque los dos estamos allí para complementarnos, porque es que nosotros somos iguales en dignidad, pero somos diferentes, nosotros nos complementamos uno al otro. Yo le doy cosas a mi esposa que ella necesita y ella me da cosas a mí que yo necesito, y con esto podemos construir un matrimonio como a Dios le agrada. Ahora el ejercicio, a ver. Bueno, yo les voy a dejar la tarea y ahorita hacemos un ejercicio aquí todos. ¿Listo? Entonces, ¿la tarea cuál es? Van a revisar esta semana, van a evaluar el respeto que se tiene, van a evaluar esta semana el respeto que se tienen mutuamente, si son verdaderamente una ayuda idónea para el otro o son una carga. Sí, pero es una tarea, pero son puntos sencillitos. Miren, entonces evaluar si se han tenido el respeto y si han sido una ayuda idónea para el otro, ¿cierto? Si el hombre ha sido verdadera cabeza del hogar y la mujer verdadero corazón, porque la mujer es el corazón del hogar. Si el hombre ha sido verdadera cabeza y la mujer ha sido corazón. Revisar cómo estamos viviendo nuestros roles, los roles dentro del hogar, los papeles que nos corresponden dentro de nuestro matrimonio. ¿Cómo? Revisar los roles de cada uno dentro del matrimonio, si hemos sido machistas o feministas. Si hemos sido machistas y feministas y cómo se ha perdido la dignidad de nuestro matrimonio pues por culpa de esto, por no vivir bien los roles, por ser machistas, por ser feministas, por no ser cabeza, por no ser corazón. Todo es como lo mismo, ¿cierto? Y entonces vamos a hacer un plan de vida. Vamos a evaluar cómo estamos viviendo los roles, si hemos sido cabeza, si hemos sido corazón, si nos hemos dejado llevar por el machismo, si nos hemos dejado llevar por el feminismo. Evaluando esto, pues vamos a sacar unas conclusiones, ¿cierto? No, la verdad sí hemos vivido los roles como de una manera equivocada. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer para vivir plenamente los roles dentro del hogar? Vamos a hacer un plan de vida. Listo, entonces no, tú te encargas de esto, yo me encargo de lo otro, etcétera, etcétera. Porque es que cuando no hay una vivencia verdadera de los roles de cada uno, pues los que sufren son los hijos. El hogar es el que se va deteriorando cuando no vivimos plenamente nuestros roles. ¿Listo? ¿Preguntas? Bien. ¿Pero qué como Dios? Por favor, rápidamente, distribuyámonos por el salón todos allí donde estemos. Con la silla, de pie, como quieran, rápidamente, no perdamos tiempo, muchachos. El tiempo es oro. Entonces, ¿quién como Dios? Vamos a hacer esto en espíritu de oración, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En este mismo instante pedimos la presencia de San José y de la Santísima Virgen María, para que nos ayuden a vivir plenamente dentro de nuestro matrimonio, vivir la dignidad de ser hijos de Dios. Que sean ellos los que nos enseñen a vivir plenamente como hombre y como mujer los roles que cada uno tenemos dentro de nuestro hogar. Vas a acercarte a tu esposo, a tu esposita, se van a mirar frente a frente, se van a colocar frente a frente, se van a mirar los ojos. Y con mucho amor el esposo
le va a pedir perdón a la esposa por las veces que ha sido machista dentro del hogar, dentro del matrimonio, por las veces que ha querido imponerse a la fuerza, por las veces que él ha querido abusar de ella, ha querido pisotearla, la ha hecho sentir que no vale para nada, que no sirve, que lo único que importa es él, que lo único que vale la pena es él. Entonces, allí le va a pedir perdón a ella por todas esas veces en las cuales se ha comportado como un animalito, que se ha comportado como el rey de la selva, que ha llegado a su hogar a tirar la puerta, a mandar, a imponer, que no ha sido una verdadera cabeza bien puesta, una cabeza bien centrada. Cada uno exprese sus sentimientos a su esposita, hacer que se la tomen de la mano, que sea un arrepentimiento que venga desde el fondo del corazón, que no sea un ejercicio simplemente, sino que verdaderamente ustedes puedan expresar, puedan pedir perdón, porque tal vez en el pasado fuimos demasiado groseros, demasiado bruscos, machistas, imponentes, etcétera, etcétera. No lo perdonó. Insístale. ¿Cómo? Pues, eso rápidamente. Pues no, es que no lo están haciendo como un espíritu de oración. Pues ve, apágala rapidito. ¿Tú sabes dónde está? Listo. Después de que le hayas pedido perdón a tu esposita, comprométete a cambiar, a ser diferente, a empezar desde mañana o desde ahorita mismo que salgamos de este salón, a ser verdaderas cabezas, que nos sacrifiquemos, que podamos morir a nosotros mismos. Dile a tu esposita que de ahora en adelante tú te vas a sacrificar, que vas a morir a tu propio egoísmo, que vas a morir a tus deseos, a tus pasiones, por amor a ella, para protegerla, para amarla, para respetarla, para tenerla como el centro de tu hogar, para tenerla como una muñequita de porcelana en medio de tu hogar. Comprométete con ella en este momento y de cara a Dios a ser un hombre nuevo, un hombre diferente, a vivir plenamente esta vocación, a vivir plenamente como Cristo, que amó a su iglesia y se sacrificó por ella, que tú hoy puedas empezar a vivir como Cristo. Y el esposo le va a dar un besito en la frente a la esposita como señal de eso, de que la quiere cuidar, que la quiere proteger, que quiere ser esa cabeza bien puesta, esa cabeza bien centrada en medio de su hogar. Ahora las mujeres le van a pedir perdón a sus esposos. Dentro de ellas ha habido sentimientos feministas, de no dejarse, de querer ser igual a ellos, de querer hacer lo mismo que ellos hacen, de querer comportarse como un hombre, de no dejarse de los hombres, de no dejarse cuidar. Van a pedirle perdón a su esposito en este momento por haberse dejado llenar por estas ideologías feministas, estas ideologías que han querido desvirtuar el matrimonio. Las espositas le van a pedir perdón a sus espositos por todas aquellas veces que han querido igualarse, que han querido hacer lo que los hombres hacen. Pídanle perdón en este momento por no haberse dejado gobernar, por no haberse sometido, por no haber entendido lo que es el verdadero sometimiento cristiano y haber ido en contra de este precepto divino.
Las espositas también se van a comprometer con sus esposos a dejarse cuidar, a dejarse guiar, a dejarse proteger por ellos, a dejarse amar. Van a comprometerse a someterse a ellos por amor, un sometimiento que venga desde el profundo del corazón, un sometimiento que se haga por amor, no a la fuerza, no obligadas, un sometimiento como la iglesia se somete a Cristo. Ustedes, mujeres, dejarse someter por sus maridos, para dejarse amar, para dejarse cuidar, para dejarse proteger. Y el esposo va a abrazar a la esposita y la esposita se deja abrazar como signo de eso, de que ella va a dejarse proteger de su marido, que va a someterse a él, que va a permitir que él ejerza dentro de su hogar esta labor tan bonita de ser la cabeza. Señor Jesús, tú que quisiste morir por tu iglesia para hacerla digna de ti, tú que te sacrificaste en una cruz, que llevaste en tus espaldas este madero pesado, que sufriste tanto dolor por amor a tu iglesia, permítanos en esta noche a nosotros los hombres aprender a renunciar a nosotros mismos, a decirnos no, a renunciar a nuestro egoísmo, a renunciar a nuestros deseos de imponer, a nuestros deseos de aplastar, a nuestros deseos de abusar de nuestras esposas. Que nosotros, Señor, podamos renunciar a este egoísmo, que nosotros, a ejemplo tuyo, podamos día a día morir a nosotros mismos, someternos, dominar nuestras pasiones desordenadas, dominar nuestros deseos, dominar aquello que le está haciendo daño a mi esposa. Señor Jesús, tú que viviste en tu cuerpo, en tu propia carne, las consecuencias, tú que viviste en ti, Señor, el sufrimiento y el dolor, enséñanos a nosotros los hombres a resistir, a negarnos a nosotros mismos, aún siendo doloroso, aún si no queremos, Señor, que podamos renunciar a nosotros mismos por amor a estas mujeres. Tú, Santísima Virgen María, ejemplo perfecto de mujer, tú, que eres ejemplo de la iglesia, iglesia que está sometida a Cristo, enseña a estas mujeres a comprender, a entender que el sometimiento cristiano no implica perder dignidad, que el sometimiento cristiano no implica perder autodeterminación, no implica perder libertades, no implica ser la esclava de la casa, que el verdadero sometimiento cristiano es dejarse amar, es dejarse cuidar, es dejarse proteger por estos maridos. Que el verdadero sometimiento cristiano es colocar lo que Dios te ha dado a ti como mujer, esos valores, esas virtudes, que tú como mujer puedas ser plenamente y puedas entregarte en un hogar, colocar tus actitudes, tus cualidades para enriquecer el matrimonio. Y así juntos, hombres y mujeres, podamos elevar a una dignidad muy grande este sacramento tan hermoso que Cristo nos dejó, el sacramento del matrimonio cristiano. Que nosotros, viviendo plenamente nuestros roles de hombre y de mujer, podamos reparar por todos aquellos matrimonios en donde se ha desdibujado
la dignidad cristiana, donde se ha pisoteado, donde se ha hecho del hogar un campo de batalla, donde hombres y mujeres se lastiman y pelean por el poder, por el control, donde hombres y mujeres se igualan en una lucha sin fin, en una pelea que lo único que hace es daño, destruir los hogares, destruir los hijos. Que nosotros, viviendo plenamente el matrimonio, podamos reparar por todos aquellos que no creen en el matrimonio, que han abusado del matrimonio, que han hecho del matrimonio una payasada, una unión de hecho, una unión civil, una unión homosexual. Que nosotros, viviendo cristianamente nuestro estado, podamos reparar por todos aquellos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.